¿Sabe usted cómo orar? Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Santiago dijo a los creyentes, pedís y no tenéis, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La vida es difícil, por supuesto, y hacer de nuestras necesidades el centro de la vida cristiana es una gran tentación que todos los cristianos tenemos. Créame que es una cosa pedirle a Dios en privado, otra pedirle al prójimo en público y aún otra pedirle a Dios en público, porque Dios conoce nuestras necesidades. En el libro de los Hechos, las oraciones de los creyentes en muy pocos momentos tienen que ver realmente con necesidades privadas, tienen que ver realmente con el avance del reino de Dios. Pablo se preguntó, ¿qué hemos de pedir como conviene? Y respondió, no lo sabemos. ¿Qué? ¿No sabemos cómo conviene orar? Bueno, eso es lo que dice Pablo. De modo que estos textos sugieren que debemos de alguna manera aprender a orar. También que podemos pedir mal, eso sugieren esos textos. Y que hay una manera en la que conviene pedir, Pablo dice que hemos de pedir como conviene, y probablemente hay otras en las que no conviene. Y finalmente hay una manera que, según Santiago, denuncia con claridad, es equivocada y tiene que ver con pedir para los deleites. Cuando Pablo habla de pedir como conviene, lo hace en el contexto, y ahí está en los versículos 25, 26 y 27 de Romanos capítulo 8, en el contexto de esa esperanza puesta en Dios. También en el contexto de la paciencia que debemos tener frente a la adversidad y en el contexto de nuestra debilidad, de cómo saltamos lo más pronto posible, aferrarnos a la primera rama que encontramos lista para detenernos o sostenernos en ella. La oración buena o mala tiene que ver con todas esas cosas. De modo que frente a los quejidos del ser humano, Pablo propone algo más glorioso ahí. Él habla de los gemidos indecibles del Espíritu que intercede por nosotros. En otras palabras, ¿sabe usted cómo orar? Todos sabemos lo básico de la oración, que Dios no está interesado en nuestras palabras cuanto en nuestra actitud. Y así oramos, igual en la iglesia, que en la casa, que en nuestra vida privada. Pero hay diferencias al orar. Sí hay diferencias, creo yo, y por eso nos hace tanta falta el culto de oración, porque el culto de oración es el lugar donde podemos de veras derramar nuestro corazón delante de Dios. En Proverbios 28:9 dice algo tremendamente impresionante. Dice que el que no oye a Dios, en otras palabras, el que no escucha la palabra de Dios, su oración es abominable. Nunca había oído yo ese texto hasta hace muy poco. Probablemente porque quien no ha oído la palabra de Dios no sabe cómo orar según la voluntad de Dios. Es que hay un tipo de oración en la que no nos equivocamos. Ese tipo de oración en la que no nos equivocamos dice, Señor, que tu voluntad sea hecha como en el cielo, así también en la tierra. Aún Jesús oró así en Getsemaní. Pase de mí esta copa, dijo él, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, hay una oración que no es adecuada y hay otras muchas formas de oración que son adecuadas cuando tienen que ver realmente con el destino y el propósito de Dios. Ahora, yo quiero invitarle a revisar una oración en la Biblia, de la cual espero saquemos hoy algunas lecciones diferentes, nuevas. Se trata de la oración de Jabes en Primero de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 al 10. Ahora, abra conmigo su Biblia, por favor, a Primero de Crónicas 4, 9 al 10. Y cuando uno mira ese texto de muchas maneras y de distintos ángulos, uno llega a la conclusión que el creyente prudente sabe qué pedir ante los males que nos amenazan. El creyente prudente sabe qué pedir ante los males que nos amenazan. Ahora, lo primero que quiero mostrarle es el contexto de la oración. Dios pone su mirada en un creyente prudente. ¿Y cómo descubro yo que Dios pone su mirada en un creyente prudente? Bueno, a leer Primero de Crónicas capítulos 1 al 9. Ahora, no se preocupe, hoy no vamos a leer Primera de Crónicas capítulo 1 al 9. Pero la primera cosa notable en el libro de Crónicas es que los primeros 9 capítulos narran genealogías.
Sí, genealogías. ¿Y cuál es la actitud de la gente cuando llegamos a las genealogías en la Biblia? ¿Cuál es? Bueno, las saltamos. Decimos, ahí va de nuevo con los nombres. Nombres raros, nombres en hebreo. Y la pregunta es, ¿por qué están estos nombres ahí? Bueno, en el caso de Crónicas, la respuesta no es muy complicada. Los nombres están ahí porque estamos hablando de los que acaban de regresar de Babilonia. ¿Qué tiempo es este? Es el tiempo cuando volvieron de Babilonia, 70 años después del cautiverio. Es el tiempo en el que, según capítulo 9, versículos 1, se hace un recuento de todos los que habían vuelto. Es una suerte de censo para ver quiénes volvieron, de qué casa paterna son y sobre todo, qué relación tienen con el oficio del rey y con el oficio del sacerdocio, qué relación tienen con el templo. Si usted empieza a leer primero de Crónicas, encuentra en el capítulo 1, versículo 1, que para hacer ese recuento, el cronista empieza nada más y nada menos que con Adán. Ahora, a la Biblia le interesan personajes teológicamente importantes, no Raimundo y todo el mundo, no todo mundo es importante en los personajes que aparecen en la Biblia, sí están los importantes, los que son teológicamente importantes. Y Adán es el primero teológicamente importante. Para los que creen que Adán es una ficción literaria, pues ninguna herencia de poder o de oficio como el sacerdocio, tan importante como era en Israel, empezaría con un personaje ficticio. Para el cronista, Adán es tan histórico como los hombres y mujeres que volvieron de Jerusalén. Pero mire conmigo otros progenitores ahí en el capítulo 1. En 1.5 habla de los hijos de Jafet. En 1.8 de los hijos de Cam. En 1.17 de los hijos de Sem. Y de Sem en el versículo 24 proviene Abraham, versículo 27. También proviene Isaac, versículo 34. Y luego los descendientes de Jacob o Israel en el capítulo 2. Y pasa por Judá, versículo 1, Fares, versículo 5, Caleb, versículo 42, y no se preocupen, no voy a seguir más. Pero primero de Crónicas, capítulo 4, fíjese que son 9 capítulos de esto. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9, habla de los descendientes de Judá. Y entre la descendencia de Judá en el versículo 9 se encuentra nada más y nada menos que este personaje al cual hemos hecho referencia, Jabes. El nombre Jabes en sí puede traducirse aflicción, doloroso, preocupación, lamento. La madre le puso ese nombre, dice el texto, recordando los dolores del parto. Ahora, no suena como un gran principio en la vida que a uno le pongan de nombre aflicción. Hey, aflicción, ven para acá. No, es una raíz un poco conocida, pero yo quiero rescatar de esa raíz el principio humilde de Jabes. Si Jabes para su madre evocaba dolor, para Dios Jabes es honor. Y yo quiero decirle eso a todos los que estamos oyendo esta mañana. Quiero decirles que no importa qué significas tú para tus padres. Para tus padres tal vez significaste aflicción. Para tus padres quizás significaste pena. Quizás significaste angustia en algún momento. No importa lo que tú significaste para tus padres, importa lo que significas para Dios. Jabes para Dios es honor, como vamos a ver en un momento. Al final lo importante no es lo que los hombres piensan de nosotros, sino lo que Dios piensa de nosotros. Por eso en Primera de Crónicas, capítulo 9, se resume en el capítulo de las genealogías, se resume al final de las genealogías diciendo que estos son todos los que fueron contados y volvieron. 9.1. Contados y volvieron de Babilonia a la tierra de Israel para tomar la tierra y saber qué obligaciones tendrían en el templo. Y a mí lo que me llama poderosamente la atención es que de 9 capítulos de genealogías, Dios se fije en este hombre, en Jabes. Pero vamos a ver que la razón por la que se fija en él es una razón literalmente de peso. El cronista dice que este es el mejor de sus hermanos. De 9 capítulos de nombres, desde Adán hasta David.
Se fija en Jabes. De Jabes se dice en el capítulo 4, versículo 9, que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. La palabra ilustre significa distinguido, honorable. Se refiere al peso de su nombre. Y literalmente la palabra kabod significa eso, significa peso. La reputación de la persona, el peso de la persona. Pero es la palabra también kabod que se traduce gloria en otros contextos. El peso entonces es su renombre y se menciona en el contexto de los hijos de Elá como parte de la genealogía de Judá. Esta sección larga de genealogías en Crónicas tiene como propósito preparar al pueblo para establecerse en la tierra. Pero de todos ellos se nos dice que uno es honorable, que uno tiene peso, que uno tiene distinción, renombre, es Jabes. Es que Israel había pasado por la destrucción de sus instituciones cuando se fue cautiva a Babilonia por 70 años. Y un creyente humilde de nombre poco ilustre como Jabes, que significa dolor o aflicción, es a la vez el más ilustre de todos los ciudadanos que se mencionan en este pasaje. Este hombre, cuyo nombre significa dolor, ora para entender cómo hacer su parte en el plan de Dios. Y de eso vamos a hablar en un minuto. Y hoy estamos haciendo santa convocación para estar preparados para defender no un modelo cultural, sino el reino de Dios. Y yo le invito a que en el espíritu de los retornados de Babilonia reconozca la destrucción de nuestras instituciones hoy en día en nuestra sociedad. La familia, el matrimonio, la iglesia, las buenas tradiciones, la paz, se ven continuamente atacadas y son un ataque también al reino de Dios. Así que, en primer lugar, Dios pone su mirada en el creyente prudente, como hemos tratado de resumir aquí en los capítulos 1 al 9 de Primero de Crónicas. Pero en segundo lugar, el creyente prudente sabe cómo orar. Y se encuentra esto en el versículo 10. Primero de Crónicas 4:10 dice que Jabes invocó al Dios de Israel. Como Jabes, para reconstruir nuestra nación, tenemos que invocar a Dios. Tenemos que mostrar que Dios y la iglesia son mucho más que una estadística de sociología religiosa. Somos una presencia constructiva, centrada en los valores del reino. ¿Por qué era Jabes más honorable que sus hermanos? Por la manera en que oró. ¿Por qué decimos que Jabes sabe cómo orar? Vamos a responder eso ahora mismo. Primero de Crónicas, capítulo 4, versículo 10, dice que Jabes pidió 5 cosas a Dios. La primera que pidió es, Señor, que me dieras bendición. La bendición de Dios no es necesariamente cuántas cosas más puede Dios darme. Más bien, recuerde usted la lucha de Jacob con el ángel. ¿Cuál fue la lucha de Jacob con el ángel? Recuerda, Dios, yo no voy a soltarme de ti hasta que tú me bendigas. Y la bendición no tiene que ver con cosas. La bendición tiene que ver realmente con la infusión de la presencia de Dios en todo mi entorno para poder hacer la voluntad de Dios en todo momento. Segundo, dice el texto acá que Jabes oró diciendo, Señor, que ensancharas mi territorio. Ahora, entender esto de ensanchar mi territorio es una cosa muy interesante. Para entender correctamente esta segunda petición, hay que recordar el contexto en el cual vivieron las tribus de Israel. Las tribus no tenían tierra en sí. La tierra no se compraba prácticamente, sino hasta el día del jubileo prácticamente, según Levítico 25. Se recompraba la tierra. Pero antes de eso, la tierra era una entrega que se hacía a toda una tribu, a toda una casa paterna. Esa entrega es la que está en juego aquí cuando dice que ensancharas mi territorio. Prácticamente, ¿qué está pidiendo Jabes con esto? Bueno, las tribus tenían tierra dada por Dios. Y si mantenían la tierra era señal de su fidelidad a Dios. O sea que él no está pidiendo, Señor, dame más cosas, quiero más.
quiero esto, deseo aquello. Lo que significa esta petición es, Señor, que yo no caiga en deudas. Eso estaba involucrado en esa época. Señor, que yo no me vuelva esclavo. Eso también estaba involucrado en aquel contexto. La gente se hacía esclava por deudas. Es Levítico 25. Señor, que yo actúe correctamente frente a la justicia de Dios. Señor, que si alguien pierde tierra de su tribu o de la tribu, Señor, ¿me considerarías fiel a mí para que yo pueda recibirla en señal de mi fidelidad a ti? O sea, no es una oración ambiciosa, no es una oración que está pidiendo cosas. Es el principio de que el que ha sido fiel en lo poco, también Dios le puede dar más. Así que esa es la oración que está en juego acá. Tercera petición, mire, que tu mano esté conmigo. Señor, mantén tu mano sobre mí. Señor, quiero tu mano de protección y dirección sobre mi vida, sobre mis decisiones, sobre esas cosas que hago todos los días y que pueden meterme en problemas. Señor, necesito que tú me libres de esos problemas. Necesito tu dirección. Y cuarto, dice, líbrame del dolor, para que no me alcance Jabes, lo que mi nombre significa. Señor, que yo no sea un dolor para otros o para mí mismo. Y el pasaje dice, en el versículo 10, que Dios le concedió lo que pidió. En los tiempos peligrosos en que vivimos, la oración de Jabes es muy pertinente. Es pedirle a Dios que nos tenga por fieles y fiables. Es actuar de manera fiel y prudente ante Dios. Dios nos puede apartar del mal. Y entonces le pedimos, Dios, apártanos del mal de nuestro prójimo y del mal que nosotros podemos cometer contra nosotros mismos. Que Dios mantenga su mano sobre mi vida, sobre mis negocios, sobre mis bienes, sobre las tareas que tengo y sobre la misión que Él me ha dado. Dios nos ha llamado a institucionalizar el bien, a tener un proyecto disruptivo frente a las obras del mal. Hoy, en tiempos de gente culta que habla de paz, creemos que hay mucha gente que ha cerrado los ojos a lo que verdaderamente está sucediendo en el mundo. La situación ahora nos demanda estar mejor informados de en qué consiste esta conflictividad cultural, esta deconstrucción de los valores cristianos como modelo filosófico y como estilo de vida en nuestro mundo. Así que, en primer lugar, hemos visto que Dios pone su mirada en este creyente prudente en los capítulos 1 al 9, pero en segundo lugar, el creyente prudente sabe cómo orar, y eso es lo que hemos explicado ahora. Mire, en tercer lugar, el creyente prudente ora dentro del plan de Dios. Nos toca, hermanos, asumir, como dice el Nuevo Testamento, el casco de la salvación, creer en Jesucristo, eso es lo que significa. La coraza de justicia, o sea, practicar la justicia, lo que significa. El cinto de la fe, en otras palabras, amarrar todas nuestras ambiciones, propuestas y todos nuestros sueños y nuestras metas con fe. Y el calzado del Evangelio, que es caminar siempre dando testimonio del Señor. Y cada una de esas herramientas nos ha sido dada. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, leía Xiomara hace un rato, nos han sido dadas. Así es como nos toca velar y orar. Ese es el fin realmente del pasaje de la armadura de Dios, velando y orando en todo tiempo. Velando y orando en todo tiempo es cuando te pones el casco, cuando te vistes la coraza, cuando te pones el cinto de la fe y cuando calzas el evangelio. Es cuando oras, cuando velas y oras. Ahí tienes toda la armadura de Dios, como nos dice Pablo. Así es como nos toca adversar las obras destructivas del mal en donde aparezcan. Puesto en palabras de Pablo, diríamos, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, según segunda Corintios 2:11. Jabes está diciendo, como dijo Jesús al enseñar a orar a sus discípulos, líbranos del mal.
que no perdamos el terreno ganado, que tu mano nos sustente y que, Señor, si algo vamos a tener extra, que sea porque tú nos has tenido por fieles y tú nos lo has dado. Hay agendas que son peligrosas espiritualmente. En nuestro mundo está la agenda globalista, la iglesia profunda, que es lo mismo que profundamente dormida, el estado profundo, que es toda esa perversidad gestada a través de la corrupción y de los incentivos perversos que hay en las leyes, la agenda LGTBI, el control estatal usando diferentes razones para mantener cerrada a la iglesia. Y no lo hemos visto porque es muy serio, pero me atrevo a decir que la Tercera Guerra Mundial ya empezó. Y fue en parte biológica, en parte informática, en parte cultural, y detrás de todo ello está la guerra espiritual. Tenemos 20 siglos y una quinta parte del nuevo siglo de estar presentes en todos los ámbitos de la vida, practicando la misma presencia que hoy buscan usar los enemigos de Dios, que proponen destruir la fe, la familia, a la iglesia. Hemos tenido la ventaja de que así nos organizó el Espíritu Santo, es decir, no por medio de mandatos y de órdenes verticales como un ejército, sino por medio de la horizontalidad espiritual, pacífica, confesante, valiente. ¿Estaremos listos para seguir la modalidad de acción que nos entregó el Espíritu Santo? Tomemos como punto de partida esta otra oración modelo que acabamos de revisar el día de hoy. ¿De qué nos habló el mensaje esta mañana o el pasaje que hemos visto? Que el liderazgo prudente sabe qué pedir en malos tiempos o en los tiempos cuando tenemos amenaza. Los cristianos no rehuimos el peligro, pero sí amamos la paz. El Señor nos ha llamado a la paz. A los creyentes no nos une un enemigo común, nos une el hecho de que pertenecemos al cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el Señor y al quien hemos sido vinculados por el Espíritu Santo. La misión que nos ha sido asignada no es de fuerza intensiva, sino de espiritualidad intensiva. No es con espada ni con ejército, sino con oración. Es de fe intensiva y de creatividad intensiva. Y de ese ámbito espiritual como motor de nuestro trabajo, Dios está formando un ejército que frente a la confrontación presencial responde impulsando el avivamiento de su pueblo como la idea central de su presencia y de su reino. Porque sin avivamiento no hay claridad de cuál es el verdadero poder. El verdadero poder no es el del mundo, sino el de Dios. Sin avivamiento no hay claridad de cuál es la verdadera idea del liderazgo. Liderazgo no es mandar, es servir. Nos toca ser iglesia a principios del siglo XXI y cerca de la hora 25, cuando los últimos convocados a la viña a trabajar llegaron a apoyar a quienes habían trabajado ya por siglos. Y que Dios nos permita a nosotros enfrentar valientemente esta tarea, orando y ser hallados dignos en medio de esta generación que nos ha tocado enfrentar. Oremos. Padre, te damos gracias por el deseo de ser hombres prudentes, por la enseñanza de Jabes, este hombre honorable, este hombre que pide cosas en sintonía con tu voluntad y con tu reino. Este hombre que está claro de cuál es su papel en el pueblo de Dios. Ayúdanos, Señor, a ser de esa clase de personas que son tenidas por fieles, sobre cuya vida reposa tu mano y tu dirección. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.